cultivo de la seda y de la producción de la seda, mejor dicho, de tal manera que si la expulsión general de los moriscos se da entre 1609 y 1614, que ahora nosotros cumplimos los 400 años de ello precisamente, sin embargo, hasta 1609, 1614, estamos hablando de 1768, es decir, 150 años después, todavía existen musulmanes en España, y en 1768 es una pragmática de Carlos III, donde expulsa definitivamente a las familias moriscas, a las familias musulmanas que habían quedado en España, y que ya, como ya se había repoblado, incluso Carlos III había traído repobladores incluso de Alemania y de Austria y de Suiza, pues entonces ya no necesitaban, porque las técnicas en Europa habían avanzado hasta el punto de que las técnicas de los moriscos, tanto constructivas como de regadío, habían quedado desfasadas con respecto a lo que había en Europa. Entonces ya no necesitaban, y como seguían siendo musulmanes y eso no lo podían tolerar, pues entonces los expulsaron. Estamos hablando de que prácticamente el Islam hace 200 años que en España había musulmanes. Pues en España no ha habido musulmanes hasta prácticamente los años 30 o 40 del siglo pasado, cuando el levantamiento en contra de la República pues hizo que se ayudaran con tropas regulares provenientes de Marruecos, y después ya ha habido una migración tanto económica como cultural de gente de países musulmanes a España, y ahora estamos en este momento donde la población musulmana, el presidente musulmán es mucho mayor que en ningún otro momento, por una cuestión de inmigración económica que ustedes conocen mejor que yo. Pues seguimos, ¿no? Lo que quería plantear también es que Occidente no es el adversario del Islam, sino es un discípulo adelantado del Islam, ¿no? Porque hay muchos aspectos sociales e ideológicos que ha adoptado y que provienen del Islam, ¿no? Pero claro, ha hecho una selección. En este sentido, habría que decir que tanto cuando Occidente dice nosotros somos herederos de Grecia y de Roma, es verdad, pero el Islam también es heredero de Grecia y de Roma. Lo que pasa es que la selección que ha hecho Occidente de Grecia y de Roma no coincide con la selección que ha hecho el Islam de Grecia y de Roma. Eso es lo que lo diferencia, pero no el hecho de que no hayan tomado de Grecia y de Roma. De hecho, durante 1000 años los occidentales no sabían que existía ni Grecia y de Roma en el sentido que nosotros conocemos o como nosotros lo conocemos. Y sin embargo, los musulmanes, precisamente al ocupar los territorios del antiguo imperio bizantino, llegaron y conocieron la cultura griega, en particular la cultura helenística, que eso es una cosa también que tenemos que aclarar, que cuando la gente dice en Occidente, nosotros debemos mucho a la cultura griega, en realidad no deben a la cultura griega, sino a la cultura helenística. ¿Y cuál es la diferencia entre la cultura griega y la cultura helenística? Pues muy sencillo. Los griegos fueron griegos hasta Alejandro Magno, es decir, ellos vivían en lo que es ahora Grecia y en sus colonias que estaban esparcidas por todo el Mediterráneo y también por lo que es la costa mediterránea de Turquía, incluso por la costa del Mar Negro de Turquía. Eso era Grecia, eso era lo que ellos llamaban la Hélade, pero con Alejandro Magno, cuando conquista prácticamente todo el mundo conocido, desde el Mediterráneo oriental hasta la India, pues entonces los pueblos que están sometidos a ese Estado, a ese imperio que después se dividirá en otros estados nacionales, en una repartición que hicieron los generales de Alejandro Magno, pues entonces lo que sucede es que esos pueblos adoptan el griego como lengua de cultura, pero los conocimientos son conocimientos egipcios, son conocimientos babilonios, son conocimientos caldeos, son conocimientos siríacos, pero que se expresan en griego. Y la mayoría de los sabios de esa cultura que ya se llama helenística, es decir, de los helenos, pero de los helenos en el sentido de los que hablan griego, de los que se expresan en griego, pues entonces pertenece esa cultura en griego, pero con la sabiduría de todos esos pueblos de Oriente Medio, de la cual se aprovechan los griegos cuando alcanzan esos lugares con la conquista de Alejandro Magno y después con el desarrollo de los estados nacionales con base en las estirpes que salen de la representación que hacen los generales de Alejandro Magno a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, la mayor parte de lo que la gente llama cultura griega en realidad es cultura helenística, y los sabios son sabios egipcios, sabios sirios, sabios libaneses, sabios iraquíes, de todo lo que es el Oriente Medio actual. Entonces, los musulmanes cuando llegan allí conocen esa cultura y hacen una selección.
Por ejemplo, traducen todos los libros de ciencia, todos los libros de medicina, pero no traducen, por ejemplo, los libros de teatro, ni los libros de filosofía. Pasarán 300 años o 400 años antes de que los musulmanes traduzcan la filosofía del griego o traduzcan obras de teatro del griego o traduzcan cosas que no les interesan. Cuando los occidentales, por ejemplo, traducen a su vez de los musulmanes, no traducen el Corán más que una vez, y es para combatir el Islam con argumentos sacados del propio Corán o de las propias fuentes autoritativas del Islam. Pero ¿qué traducen los occidentales? Traducen libros de astronomía, del árabe al latín y del árabe a las lenguas occidentales, traducen libros de medicina, traducen libros de óptica, traducen libros de cualquier ciencia que les interesa, pero no los libros de derecho islámico, no los libros que hablan de los planteamientos éticos y morales del imán. Eso no les interesa para nada. No los libros de la ley islámica, eso no les interesa para nada. Y hacen una selección. Y también cuando traducen el pensamiento islámico, traducen lo que ha escrito Averroes sobre Aristóteles, aquello que les interesa. También hacen una selección. Y precisamente es a través de las traducciones que realizan y esa selección de los libros que traducen de los árabes, de los musulmanes, es cuando ellos se dan cuenta de que existe esa cultura helenística que ellos habían olvidado, que no sabían, que eran todos prácticamente analfabetos. Tengan en cuenta que en la Europa occidental, de cada 10 personas, 9 eran campesinos y 1 era noble. 9 eran campesinos y 1 era noble. Todos los campesinos prácticamente eran analfabetos, incluidos los nobles, y solamente los eclesiásticos sabían leer y escribir. Y por lo tanto, no era como ejemplo, que es otra cosa de las aportaciones islámicas, las escuelas como las conocemos nosotros ahora, las escuelas, es decir, del Estado, que el Estado paga unas escuelas para que la gente aprenda. Eso lo plantean los estados musulmanes, las sociedades musulmanas, pero no existe ni en los griegos, ni en los romanos, ni en la Europa occidental. Es decir, el sistema que por ejemplo nosotros conocemos de educación obligatoria y general para todo el mundo es un invento de los musulmanes. Pero los musulmanes llegó un momento en que en su decadencia, que ya llevan 700 años después de los almohades, el último gran movimiento sociopolítico y de pensamiento que han tenido los musulmanes en el occidente musulmán, pero prácticamente en lo que es todo el conjunto de los países musulmanes, es el movimiento de los almohades, que empieza su decadencia a mediados del siglo XIII, y a partir de ahí ha habido una decadencia de las sociedades musulmanas que han caído en manos de dictaduras militares que están un poco disfrazadas en forma de gobiernos civiles y tal, porque en realidad se trata de dictaduras militares. Como ustedes saben, los militares no apuestan nada por lo que es la cultura, no apuestan nada por lo que es el espíritu crítico, no apuestan nada por el desarrollo de las poblaciones, porque eso va en detrimento de su propio poder. Y encontramos que Napoleón adopta este sistema de los musulmanes, de las escuelas públicas, la universidad que nosotros conocemos, el sistema de escuelas públicas y de educación general y obligatoria, es un sistema que establece la Revolución Francesa, que perfecciona Napoleón, pero es algo que proviene de los musulmanes, y sin embargo los musulmanes ya en ese tiempo ya habían dejado de tener esas escuelas, y hasta que no llega otra vez el colonialismo, o sea, la época colonialista a final en Argelia desde 1830 y en otros países con posterioridad, pero hasta que no llega esa etapa de expansión de Occidente por todo el mundo, esa etapa de colonización de otros territorios y de otros pueblos, de otras civilizaciones, lo que sucede es que los musulmanes ya han dejado de tener esas escuelas, y el modelo a seguir otra vez es Occidente, porque es verdad, Occidente ha perfeccionado ese modelo muy islámico y lo ha llevado a cotas que son las cotas que vemos ahora. Ahora mismo los países musulmanes, no solamente en esto, sino en otras muchas cosas en algunas cosas en las que vamos a ver ahora, Occidente ha llevado esa idea islámica a un grado de perfección que allá los musulmanes ya no son o el Islam como civilización ya no es precisamente el maestro de Occidente, sino que inevitablemente, si quiere realmente ir adelante como civilización independientemente de Occidente, lo que tiene que hacer precisamente es ser discípulo él ahora e intentar ser el discípulo aventajado de Occidente, que eso es lo que estamos nosotros ahora, ¿no? Dice, para que vean, ¿no? Este Ibn Abdún es de mediados del siglo XII, es un muhtasib, ¿no? Un sahib al-Hizba,
es algo que, por ejemplo, no existía en Roma y en Grecia, que es un control de los mercados y un control de las actividades públicas en el espacio público, que se llama, en árabe se llama muhtasib, ¿no? Aquí no hay ninguna tiza, ¿no? ¿Podemos conseguir una tizas? ¿Podemos conseguir? Muhtasib. En la organización islámica de la ciudad y del gobierno de la ciudad hay una función que se llama Hizba, que es el control. Hizba significa el hacer contabilidad, el tener un control de las actividades que se realizan, es decir, de las actividades económicas, de las actividades lúdicas, de cualquier ocupación del espacio público islámico, debía tener un control para que cualquier actividad que se pueda realizar allí no molestara de manera patente o de manera demasiado estridente a los demás usuarios del espacio público. Entonces esto se llama Hizba. Entonces pues era un control de los pesos y las medidas, de la calidad de los productos, era de las construcciones que se realizaban, de dónde se colocaban los comerciantes y los artesanos, del peso de las monedas que debían tener, etcétera, etcétera, de cómo debían realizarse las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y este Ibn Abdún es un muhtasib, es un encargado de esta policía, que se llamaba antes policía, es decir, organización del espacio público, y dice esto que están ustedes viendo aquí, que es muy gracioso, pero que es muy interesante, porque dice, no debe, claro, los muhtasib se llama hizb, ¿no? En árabe, hizba, ¿no? Y el encargado, el funcionario se llama muhtasib, ¿no? Que ha dado, que si es al-muhtasib, ha dado en español al-mutazib. Al-muhtasib. Durante un tiempo, las ciudades españolas cristianas tenían un al-mutazib, ¿no? Al-mutazib, al-muhtasib, ¿no? En árabe. Al-muhtasib, al-mutazib. Hay muchos, también había Sahib al-Medina, ¿no? Zab al-Medina, y hay muchos cargos, precisamente muchos cargos de los municipios, de los ayuntamientos en España, que después se han trasladado a otros lugares de Europa, están tomados de la organización islámica. Que eso está, a tu vez la tomaron de la organización que encontraron, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, entre los visigodos, había un Sahib al-Medina, es decir, alguien encargado de la ciudad, es decir, un alcalde